Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador con una nueva columna de literatura para viajar lejos, para acompañarlos en esta mañana, en estas frías mañanas de este invierno que bueno, tenía que llegar, señores, tenía que llegar el invierno y aunque todavía no estamos en pleno invierno, tenía que llegar el invierno y el frío llegó. Pero nosotros le vamos a calentar la sangre con nuestros comentarios, o por lo menos lo vamos a hacer reír un rato. ¿Cómo estás, María? Muy bien, contentísima de estar contigo en Radio Libertador. Buenos días, audiencia. Aquí pronta para viajar lejos contigo. Así es. Bueno, el saludo para todos aquellos que nos escriben a través de las redes sociales también, en el Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos dejan sus comentarios. Un saludo para ellos. A veces no contestamos los mensajes personalmente, pero sí los contestamos a nivel de radio. María sí. María, sí, digo yo, contestalo vos porque... Yo generalmente busco la forma, busco el momento para responder y quiero expresar desde aquí mi profunda gratitud a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a través de las plataformas y que además tenemos una audiencia fiel. Sí. Y bueno, y para todos los nuevos también, bienvenidos. Este trabajo es para ustedes. Muy bien, las vías de comunicación 091 99 1210 más 598 si está fuera del país, 091 99 1210, como la emisora que es Radio Libertador 1210, bueno, 091 99 1210. Acuérdense de ese número, nos mandan sus mensajes también por ahí. Y si no, bueno, ya les dije a través de nuestras distintas plataformas. Porque hay muchas cosas, muchas formas de leer, ¿no es así, María? Exactamente, hay distintas formas de leer. Así se llama nuestro programa de hoy. Ahora se puede leer hasta oyendo. Claro, los audiolibros, por supuesto que sí. Sí. Del libro impreso al libro digital, las distintas formas de leer. Es decir, vamos a hablar de Gutenberg, de Gutenberg y la imprenta, y vamos a hablar de distintas formas de lectura desde la época justamente de la invención de la imprenta hasta hoy. Muy bien. Hoy, por ejemplo, tenemos diferentes formas de lectura y tenemos hasta los audiolibros de lo que tú hablabas. Sí. Así que vamos a empezar entonces a hacer una breve línea de tiempo de estas distintas formas que tenemos de acceder a la palabra escrita. La imprenta nació en el siglo XV. Estamos hablando de justamente la época de los descubrimientos, la época de los viajes de exploración, lo que era la finalización de la Edad Media y el principio del Renacimiento, con todo lo que eso significó, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de las investigaciones, de los descubrimientos, no solamente de tierras, descubrimientos científicos, etcétera, ¿no? A principios del siglo XV, entonces, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Claro, esto revolucionó la forma de publicar y de difundir, por lo que la industria editorial nació al mismo tiempo que la imprenta. Es decir, la imprenta da lugar a una industria que es la industria de las ediciones, la industria de los libros, de la difusión, de la creación del armado, del compendio, de la venta de los libros. El primer libro que Gutenberg imprimió fue la Biblia. La mayor parte de nosotros lo sabemos desde la escuela eso. Tardó 3 años en imprimir 180 ejemplares. 3 años. Impresionante. Y era un número, pero escalofriante para la época. Sí. Casi 200 Biblias en 3 años. No nos olvidemos que estamos hablando de imprenta de tipos móviles, ¿no? Que cada una de las páginas tenía que ser armada, corregida y posteriormente impresa. Te equivocabas un par de letras y tenías que borrar todo. Imagínate todo. Tiene que haber sido desesperante para Gutenberg. ¿Cuántas copias hiciste de esta página? 199. Me imagino a Gutenberg. Está mal esto. pateando la imprenta de tipos móviles, ¿sabes? Ese pobre Gutenberg. De día, de noche, a toda hora trabajando y que a veces tuviera que tomar a puntapiés aquello que él había. Te faltó un tilde. No, es para enloquecerse, ¿verdad?
Entonces, desde ese tiempo hasta hoy ha corrido mucha agua bajo los puentes. Hoy en cuestión de horas se pueden imprimir miles de ejemplares de un libro. Yo voy también ahora a lo personal, ¿no? Cuando nosotros, estoy hablando de gente de mi edad, y más o menos estoy hablando de entre los 45 y más arriba, cuando teníamos que escribir, digamos, con papel carbónico en una máquina de escribir, que fue donde aprendimos dactilografía. Y que cuando te equivocabas en el original, también te equivocabas en aquello que habías escrito con el papel carbónico. Por lo tanto, iba a romper y a empezar de nuevo. Aquello de te faltó un tilde es capaz de tirar totalmente todo. Entonces, eso hoy en día, digamos, está tan olvidado. Claro. Tenemos que tratar de volver no digo escribir a máquina con papel carbónico, de volver a eso no, pero volver a nuestra memoria, a recordar aquella época. Me pasó como docente. Mis primeras experiencias con el mimeógrafo eran con aquel mimeógrafo casero, ¿no? Explícale a la gente lo que es un mimeógrafo, porque hay mucha gente que no sabe lo que es un mimeógrafo. Era una asadera en la que ponías, una asadera, y estoy hablando así, caserito. Era cola de pescado y otros productos que tenía que ver como algo similar a una gelatina, en la que vos, digamos, pasabas una hoja, es decir, escribías y hacías una especie de, digamos, de base, en la cual después ibas pasando hoja por hoja en esa asaderita y que te quedaba como impreso. Decías, qué precioso que me quedó. Después vino el mimeógrafo a manija, que era una máquina enorme, grandota y pesada. Entonces tú lo que hacías era picar una matriz. Había una matriz que era una especie de papel de calco que venía cubierto con una hoja muy delgadita, como de papel biblia. Entonces tú sacabas esa hoja, ponías la matriz en la máquina de escribir, le sacabas la cinta para que no se entintara y tú picabas con las letras de la máquina de escribir, picabas la matriz. Eso con respecto a lo que iba escrito. Profesora de geografía, además tenía que calcar el mapa en eso. Tanto en el primer mimeógrafo de asadera como en la matriz, que se hacía como generalmente poniendo en el vidrio el mapa, digamos, sobre el que tú ibas a trabajar y con la punta de un compás o con algo bien finito ibas dibujando. Pasábamos un trabajo muy importante y estábamos encantados con nuestra producción. Entonces, cuando aparece la computadora y hoy vos podés borrar, reescribir, llevar a la papelera, sacar de la papelera, traten de no eliminar la papelera prontamente. Yo no puedo ver la papelera llena. Yo tampoco, yo elimino, pero me ha pasado, Carlos, de tener que llamar al técnico que tengo en casa para decir, mira lo que hice, tiré a la papelera. Igual se puede recuperar, pero bueno. Se puede recuperar, quién sabe. Algunos saben recuperarla. Yo, por ejemplo, no sé recuperarla. Se puede recuperar. Generalmente los técnicos saben y quienes están muy acostumbrados también. Entonces, hoy en día esa facilidad nos da la pauta de cuánto trabajo pasábamos antes para que algo pudiera estar impreso prolijamente. Por ¿no? eso era un delito y una ¿cómo se dice? Aberración romper libros, ¿no? Claro, con lo que costaba, por supuesto, con lo que costaba. Imagínate, hacer un escrito, poner una prueba, elaborar una ficha para alumnos. Hoy en día, quiero aclarar una cosa. El otro día, cuando hablábamos de la quema de libros, tengo que hacer 2 fe de ratas. A ver. La quema de libros, antes que nada, sí, la Inquisición hizo quema de libros, hubo quema de libros realizadas por eclesiásticos, por autoridades. Pero hoy en día también se queman libros por necesidad. El otro día un amigo, a quien saludo desde acá, Pancho Prieto, que forma parte del taller literario, el Jardín de la Palabra, el taller literario que yo tengo en casa, nos explicó que en Suecia, donde él vivió durante mucho tiempo, se hace una quema seleccionada de libros que están perimidos o que están guardados desde hace mucho tiempo, porque si no, ¿dónde los guardas? Es decir, hay lugares en los que se reciclan las hojas de los libros, hasta las tapas. Sé de lugares donde se ha hecho, por ejemplo, países como Canadá, donde se han reciclado libros, pero hay otros lugares en los que, más allá de todo el reciclado y todo lo demás, hay que quemar en forma sistemática y cuidadosa aquellos libros que están perimidos. Estamos hablando además de Suecia, uno de los principales productores de pasta de celulosa para papel del mundo.
lógicamente, ¿dónde guardás los libros? Si no, tendrías que hacer inmensas reservas. No nos olvidemos que el fuego, del que hablábamos, es un enemigo importantísimo de los libros, por lo tanto no los podemos exponer en lugares donde pueda haber fuego. Los ratones... Ni tampoco en la biblioteca de sábado. No, lógicamente que no. No, pero eran sus obras. Eran las obras las que quemaba, porque te corrías el peligro de que si había una obra allí, la confundiera con la suya y la tirara a la estufa, que afortunadamente su esposa fue la que lo rescató. Entonces, sí hay quemas de libros muy cuidadas, muy seleccionadas en algunos lugares. Yo esto lo supe a través de mi amigo Pancho Prieto. También sé de reciclaje de libros, porque claro, si no, no alcanzaría el espacio. Otra fe de ratas: la erupción con flujo piroclástico que destruyó a la población y todo lo que era vivo en Pompeya y Herculano fue en el año 79 de nuestra era. Yo creo que dije 72 o 76, estaba equivocada. Fue en el año 79 de la era cristiana. 2 fe de ratas hechas. Hablamos entonces de Johannes Gutenberg, su imprenta y la elaboración de 188 Biblias en 3 años, que era un número pavoroso para la época, pero como eso después fue cambiando, afortunadamente, gracias a la implementación de otras estrategias y técnicas. Sí, fue una revolución, ¿no? No hay duda, Total. fue una revolución. Fue una primera democratización del conocimiento y de la lectura y la escritura y el aprendizaje. Por supuesto. El cambio de la lectura y el acceso a los libros. La imprenta fue un invento que revolucionó la cultura de los pueblos, no hay duda. Hubo un acceso mucho más amplio a los libros y por lo tanto a la educación, y eso quiero destacarlo. Podemos afirmar que la imprenta cambió la historia del mundo y de la humanidad, y no nos equivocamos. No, porque, sin lugar a dudas. claro, porque hubo libros al alcance de todos. Hubo libros que viajaron en el espacio y luego que viajaron en el tiempo y llegaron hasta nosotros. Entonces no podemos dejar de destacar a este hombre como un héroe realmente. Fue más fácil aprender a leer, fue más fácil comprar libros. Escribir se transformó en una forma de arte mucho más extendida, y eso hay que destacarlo. La escritura como un arte empezó a ser mucho más, fue más común. La gente quiso ser escritor o escritora. La gente quiso ser escritor, la gente quiso escribir. ¿Qué vas a hacer cuando sos chiquito? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Escritor. Bueno, querido, grande, de eso no vas a poder vivir. Ya era lo primero que te decían, ya en esta época, y tenían razón. Sí. Son muy pocos los que pueden, son pocos los que pudieron. Fueron pocos los que pudieron. Fueron pocos los García Márquez. Fueron pocos los que hacían. García Marichal, te garantizo que no. Yo ya desde ahora te garantizo que no. Como te decía, fue una de las primeras formas de democratización de la educación, de la democratización de la información. Hombres, mujeres, niños podían llegar a leer, podían llegar al libro, podían entrar en una biblioteca. De todos los estratos sociales, por supuesto que los más pobres estuvieron durante muchísimo tiempo excluidos, o los que vivían lejos, los que trabajaban en el campo, los que tenían que sobrevivir trabajando. Pero eso no quitaba que si había una posibilidad mínima, una fisura, por delgada que fuera, por angostita que fuera, se iba a filtrar para poder saber leer y escribir. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que los amos enseñaban a los esclavos para que pudieran ser sus copistas, por ejemplo? Para que pudieran corregir y pudieran copiar. Entonces, aquí también, hasta los más pobres pudieron. Si tuvieron la oportunidad, si quisieron con toda el alma, si pudieron romper una cantidad de estructuras, llegaron a saber leer y escribir. Y eso fue fundamental. Aún hoy en el planeta hay un número demasiado alto de personas no alfabetizadas. 773 millones de personas no saben leer y escribir, o no tienen una alfabetización básica en la parte, por ejemplo, de números, de conocimientos geográficos, de conocimientos históricos, porque también cambió el concepto de alfabetización, y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. El concepto de alfabetización cambió con el tiempo y con el acceso a la educación, a la información. Se considera alfabetización como la acción de enseñar a leer y escribir. Esto a partir, digamos, de la parte más básica del diccionario. Sí, más básico, digamos. Exacto. Sí. Richard Benesky, que es un profesor de estudios educacionales, ciencias de la información e informática y profesor de lingüística en la Universidad de Delaware en los Estados Unidos, plantea que en la actualidad es mucho más amplio que saber leer, escribir, contar y utilizar el dinero. Estoy de acuerdo.
Totalmente. Considera la alfabetización la habilidad mínima de leer y escribir una lengua específica, como también de entender el uso de la lectura y la escritura en la vida cotidiana. Esto los profesores lo llamamos aprendizaje significativo. Es aquel aprendizaje que no solamente es aprender a leer y escribir, es aprender a leer, a escribir, a contar, a usar el dinero, pero además de que te sea útil en la vida cotidiana, de que te sea práctico, de que no sea solamente para estar en tu casa y leer un libro, sino que llegue a permitirte, digamos, manejarte en la vida con esos conocimientos. Yo recuerdo, creo que fue en el año 1960, eso fue muy difundido a nivel del mundo, cuando Che Guevara dio una charla en el Paraninfo de la Universidad de la República aquí en Uruguay y dijo, aprender a leer y escribir va a ser solamente una parte de la alfabetización. Y hablaba de los privilegios que teníamos en un país pequeño como el nuestro, en el cual la mayor parte de la población en aquel tiempo estaba alfabetizada. Hoy en día sabemos que el 99% de nuestra población está alfabetizada prácticamente, con un aprendizaje significativo. Básico. Exacto. Básico. Pero que le permite informarse, leer, escribir un mensaje, comunicarse y hasta usar un teléfono celular. Bueno, sí. Y eso justamente era lo que Che Guevara, hoy estamos hablando de él como una figura histórica, lo dijo en aquel momento y mucha gente decía, ¿pero de qué está hablando este hombre? Estaba hablando de un mundo que se venía, porque ya Marshall McLuhan hablaba de la aldea global y hablaba de la informatización de la información, valga la cacofonía, ¿no? Entonces, hay un cambio, y yo estoy de acuerdo con Richard Benesky, con el profesor de lingüística de Delaware. Hoy en día, la alfabetización abarca más que el saber leer y escribir, y contar y utilizar el dinero. Abarca también hasta el uso de un elemento de informática básico como puede ser un teléfono celular. Viste que ya en el mundo hay pocos teléfonos públicos. Sí, no existen prácticamente. Existe como algo de museo, como algo como una curiosidad. Yo recuerdo cuando tenías que tener monedas para llamar por teléfono. Sí. Y no estamos hablando de hace 200 años. No. Estamos hablando de hace 30 años atrás, por ejemplo. Sí. Y ya no existe la telefonía pública. También podemos definir entonces la alfabetización como el conjunto de competencias. Hoy en día el aprendizaje por competencias es básico, de lectura, escritura y cálculo. Es decir, saber, entender, utilizar la escritura, la lectura, pero además calcular y poder usar el dinero. Y poder usar básicamente un elemento informático. Ya eso es estar alfabetizado. O sea que hay mucha gente analfabeta en algunos aspectos. Sí, por supuesto, claro. Y eso es para destacarlo. Con el transcurso del tiempo estos conceptos han cambiado muchísimo. Saber leer y escribir te habilita, por supuesto que sí, a leer y escribir, pero tenés que comprender un texto. Hemos hablado nosotros en la radio acerca de la comprensión lectora. Sí, por supuesto. Y de cómo muchos de nuestros estudiantes universitarios es lamentable. No entienden un texto. Es lamentable. Sí. Y ahí está justamente la raíz de la importancia de la ampliación del vocabulario. Yo como profesora de geografía tenía dentro de mis objetivos éticos y dentro de mis objetivos específicos la ampliación del vocabulario, no solamente técnico de la geografía, la ampliación del vocabulario como herramienta de comunicación. Muchas veces decimos que algunos grupos, yo no voy a decir nuestros jóvenes en general, algunos grupos de nuestros jóvenes tienen un limitado vocabulario, pero allí justamente está la parte familiar, la parte del libro como algo para jugar, la parte del libro para un aprendizaje de lectura, la parte del libro hasta como un juego entre hermanos. Por supuesto. La idea de un libro leído, ya no sé si usados, ¿viste que cómo estoy aprendiendo, ¿no? ¿Viste cómo aprendimos mutuamente? Un libro leído, de un libro con dibujos, de un cómic, como hablábamos el otro día, como algo que te permita ampliar ese vocabulario de tal manera que tu aprendizaje y que el uso de ese vocabulario permita tu interacción con el resto, tu interacción con los medios, hasta tu interacción en las redes sociales.
Sí, pero la comprensión lectora es muy importante. Es fundamental. A veces agarras un texto, y perdón, aquellos que son informativistas que sé que nos miran. Nos miran, amigos informativistas y en periodistas. algunos artículos que no de esas personas, sino que en esos portales, lees la noticia y no entendés, decís, ¿pero qué quiso decir acá? Claro, lo hablamos muchas veces con nuestro amigo Aldo Silva. Aldo, un abrazo para vos, para Marta, un amigo que utiliza el lenguaje con precisión, que permanentemente está aprendiendo. No solamente de ese canal, sino que varios canales y a veces hasta diarios que vos decís, Dios mío. Claro, hay una necesidad. Lo he visto en maestros y eso me preocupa más todavía. Claro, en los educadores. Es absolutamente indispensable y aquí sé porque lo hemos hablado con Aldo. Aldo y yo tenemos un intercambio muy frecuente con respecto al uso del lenguaje porque él es muy cuidadoso. Otra persona que es muy cuidadosa es Rodrigo Romano, a quien también saludo desde acá. El uso del lenguaje, el tratar de aprender, el tratar de no decir las cosas y si nos equivocamos poder, refrendar, poder corregir. Y eso lo hemos hablado mucho porque Aldo está preocupado por nuestra sociedad, y por el uso de la palabra en nuestra sociedad. Y en nosotros, y acá quiero quebrar una lanza por la mayor parte de los profesores y maestros que tratan de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen, pero tenemos que perfeccionarnos todos para poder mejorar el uso del lenguaje en aquellos lugares y en aquellos espacios donde se usa mal o donde lo usamos en forma muy restringida. Tenemos un estupendo idioma que tenemos que tratar de hacer florecer, porque cambia, lo hemos visto en la radio, porque se transforma, pero no puede restringirse. No puede restringirse, y eso es importantísimo. Hay un académico que se llama James Paul Gee. James Paul Gee es catedrático de la Universidad de Estudios Culturales y Alfabetismos en la Universidad Estatal de una universidad estatal de Estados Unidos, no me acuerdo cuál es ahora, Alabama creo que es, me parece que es Alabama, y que habla justamente de que el vocabulario, los vocabularios, la lectura, la escritura tienen mucho que ver con el contexto sociocultural. Por eso es tan importante que quienes difundimos, es lógico, sí, nosotros que somos comunicadores, yo que soy profesora, los maestros, los informativistas, los periodistas, sean, tengan ese camino de perfeccionamiento toda la vida, porque esto es toda la vida. Totalmente. Toda la vida el lenguaje es vivo, la lengua es viva y cambia y tenemos que ir perfeccionando nuestra forma de hablar, nuestra forma de decirlo. Hablamos con Raquel Daruech, con quien tú trabajás en la serie El Agua. Raquel Daruech, que es una periodista sumamente fuerte y que tiene una personalidad muy, muy, muy poderosa. Ella plantea la importancia que tuvo el lenguaje en su vida, la importancia que la tiene ahora, a esta altura de su carrera, en la cual ella sigue trabajando. Las investigaciones científicas de las últimas décadas determinan que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura se da en un contexto sociocultural específico, siempre que ampliemos nuestra visión a un contexto sociohistórico-cultural. Es decir, cada pueblo tiene su historia, cada momento histórico tiene su lenguaje, hasta el lenguaje corporal, y cada grupo social, hablo de socioculturales, no estoy hablando aquí de situaciones económicas, tiene, parámetros de habla y parámetros de escritura. Las distintas comunidades humanas se mueven de distinta manera, hablan de distinta manera, escriben de distinta manera, e incluso la acción de la lectura, la escritura y el hablar puede estar gestionada por una política pública. Pensemos, por ejemplo, en las lenguas originarias. Pensemos en Paraguay y en que el guaraní es un idioma que se enseña, se habla y se escribe en las escuelas. En las escuelas y en los liceos y hasta en las universidades. No se pierde, no se debería perder. No se pierde. Bueno, hay campañas en Guatemala, hay campañas en Costa Rica, hay campañas en México para tratar de que esas lenguas originarias no mueran, sino que al contrario, florezcan entre los pueblos originarios y entre las personas que quieran aprenderlo. Hay otras formas, por ejemplo, los grupos islámicos. Los grupos islámicos tienen diferentes formas de enseñar la lectura y la escritura, incluso está estratificado hasta por género. Entonces,
hay cosas que se están dando que de alguna forma la historia las va a cambiar, pero que tenemos que reconocerlas dentro de cada pueblo. La escuela ha sido históricamente el núcleo de la alfabetización, que actualmente puede definirse también como la apropiación de las formas de utilizar la lengua escrita en diferentes sociedades. El 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Después de Gutenberg, después de las 180 Biblias, después del comienzo de las editoriales, la revolución industrial, por supuesto, hace de las editoriales una forma de industrialización también. Por supuesto. Es la época en que se desarrolló la editorial como una forma de industrialización. Uh-huh. Al principio era sumamente, digamos, casera, podríamos decir, muy artesanal, pero posteriormente se mecanizó. Claro. De ahí nacen los periódicos también. Por supuesto, claro, con la litografía, las rotativas. Claro. Y ahí aparece el periódico. Aparecen los diarios. Claro, se multiplicó la impresión por mucho. Entonces aparece algo que ahora está en desuso, ¿no? Claro, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, tal vez también por la cuestión ecológica del uso del papel, ¿eh? Sí, pero también por un tema de que ahora costos. La noticia la tenés en el aparatito, ¿no? Acá los trajimos, exactamente. Traemos cada uno el nuestro. Nosotros accedemos a la noticia. Esto es una forma de democratización de la información muy grande. Por eso yo lo defiendo muchísimo, ¿no? No importa cómo sea, si es viejo, si está roto, si tiene la pantalla. Es como todo. Si vos lo podés usar para bien o para mal. Exacto. Es como el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. Exactamente. Depende cómo lo uses. Claro, si lo usas de la persona. muy poco. La moral está en quien lo usa y no en el eso es justamente una base ética. Vos podés tener mucho dinero y abarrotarlo, y allí estás entrando en la avaricia, ¿no? O en la codicia, y podés dilapidarlo, y estás entrando justamente en eso que es la dilapidación. Y bueno, pasa lo mismo cuando tú haces un uso extremo, por ejemplo, de las informaciones mínimas o de los TikTok o de lo que fuere, estás escapando a usos que son sumamente valiosos de este instrumento, que es el teléfono celular o la computadora o la tableta o tablet, como la quieras nombrar. Los libros de bolsillo. Tengo muchísimos en casa porque son baratos y porque los compro leídos. En 1939, Richard L. Simon fundó Pocket Books, los libros de bolsillo. Fue una editorial que revolucionó el mercado con los libros de bolsillo. Los libros de gran tamaño con tapas duras siguen existiendo, son maravillosos, son carísimos, te hacen una biblioteca hermosa, pero esto es estupendo, porque tú lo podés llevar en una cartera, lo podés llevar en un portafolio, lo podés llevar en un cartapacio, lo podés llevar en el bolsillo. Bueno, he traído incluso la radio libritos chiquititos así, ¿verdad? Es para jóvenes, no para nosotros, ¿no? ¿Por qué no? Yo los uso también. Bueno, puedo usar una lupa, ¿por qué no? Tengo lentes de distintas graduaciones y tengo una lupa también, para que sepas. Y puedo usar esos libritos de bolsillo. Los libros que más se popularizaron con los Pocket Books fueron Lo que el viento se llevó y El Gran Gatsby. Increíble, ¿no? Mirá novelas que hoy en día son tan importantes. Sí, El Gran Gatsby no lo tratamos en la radio, Lo que el viento se llevó sí. Fueron populares de esa época, 1940 por ahí. Bueno, la era del libro electrónico. Vamos a hablar un poquito del primer libro electrónico. Se llamó Proyecto Gutenberg, justamente en honor a Johannes Gutenberg. Sí. El primer libro digital se remonta a julio de 1971. Fíjate vos qué antiguo es. Se trata del eText numeral 1 del Proyecto Gutenberg, un proyecto visionario lanzado por Michael Hart con el fin de crear versiones electrónicas de obras literarias y de difundirlas en el mundo entero. O sea, democratizar la literatura. En el siglo XV, Gutenberg había hecho posible justamente que todos aquellos que tuvieran acceso a una biblioteca, por lo menos, pudieran leer. En el siglo XXI, se está permitiendo que cada persona, ojalá todos en el mundo, dispongamos de una biblioteca digital. Y aquí traje mi biblioteca digital. Esto es un ebook. Sí, un ebook. En este caso tiene marca porque es el de Amazon. El de Amazon, ¿no? El Kindle. Pero hay varios tipos, diferentes tipos de ebook, en los cuales tú tenés en este digamos, elemento electrónico que se carga como un celular, podés tener centenares o hasta miles de libros. Yo tengo ya una biblioteca y yo no sé si no pasé los 100 y pico de libros acá. Todos leídos, Todos leídos. Que te permite justamente no tener enormes
espacios ocupados por libros cuando no hay espacio en tu hogar. Claro. Cuando no podés tener una biblioteca. Cuando vas en un ómnibus o de viaje. Exactamente, lo llevas en la mochila. Cómodamente, me estás llevando libros dentro de un bolso. Por supuesto, llevas esto y tenés una cantidad. Pero ahora también, digo, la lectura se puede convertir hasta en una tablet. Por supuesto. Que tienen. Exactamente. Pues el ebook tiene una pantalla especial para no cansarte los ojos. Exactamente. Pero ahora las pantallas. Las pantallas de tablet también se pueden perfectamente leer. Este proyecto cobró nuevo aliento y alcanzó una difusión internacional con la aparición de la web en 1990. ¿No? Sí. O sea, tenemos el primer libro electrónico en 1971, a partir de Michael Hart, y posteriormente en el 90. En el 90, en la democratización de la web, diría yo. Exactamente. Pues ya existía la web, pero no era tan claro, masiva. era muy limitada. Empezó siendo militar, después se hizo universitaria y posteriormente se popularizó. Acceder. Después de los 90 comenzó. Exactamente. Distributed Proofreaders, creo que se llama, ¿no? En 2000, cuya meta fue compartir la revisión de los libros entre miles de voluntarios. En 2010, el sitio web original del proyecto Gutenberg contaba con 3 millones de descargas al mes y 38 sitios espejo repartidos por todo el planeta. Hoy en día, bueno, podemos hablar de muchísimo más de eso. Las tabletas, de las que vos hablabas, las tablets, los teléfonos, las computadoras, los lectores electrónicos como este, por ejemplo, los e-books, es decir, los libros electrónicos, empezaron a aparecer en el 90, hoy en día están muy extendidos. El Kindle de Amazon se lanzó en 2007, como este que tengo yo. Esta forma de publicación permite tener una gran cantidad de obras a bajo costo y a un acceso fácil y práctico. Claro, y ahora te pregunto a vos, ¿qué cosas del libro tradicional no posee un libro electrónico, Carlos? El papel, el tacto. El tocar, el hacer esto. El rayarlo. Bueno, puede ser se puede, sí, pero no es lo mismo porque no lo encontrás con la misma facilidad. No. Porque vos podés marcar y además podés subrayar. Yo normalmente no lo subrayo, yo subrayo los cuadernos. Pero ¿sabes cómo? Con un lápiz de grafito que después pueda borrar. Esto otro. El olor. El olor de un libro nuevo, el olor de un libro leído, son únicos. El poder... para algunos es todo un ritual, ¿eh? Exacto, para mí lo es. El llevarlo a la cama, el tenerlo en la almohada, el tenerlo en la mesita de luz. Claro, no usarlo debajo de la cama para nivelar la cama. No. Ponerlo debajo de la pata de la cama, no. Un libro es sagrado esto. Entonces, esas cosas que le faltan al libro electrónico es lo que hace que jamás este tipo de libros nunca va a dejar de existir, porque el libro de papel, el libro físico, tiene el encanto del códice. Sí, totalmente. De aquello que guardamos, de aquello que es además algo que tenemos en casa que tiene un olor especial, que forma parte de nuestra historia. No es que esto no la forme, pero esto sí es una historia que podemos tocar, ver y volver a ver. Y eso es muy importante. Hay otras formas de imprimir, que es la impresión bajo demanda. Esta tecnología permite imprimir libros en pequeñas cantidades. Ahí cualquier escritor, digamos, que quiera imprimir, puede hacer una impresión bajo demanda de pequeñas cantidades de libros, venderlos, regalarlos. Bueno, el otro día estaba escuchando de que si vos adquirís un libro en ciertas editoriales y lo llevas a ciertas imprentas, te lo imprimen. Por ejemplo, ¿viste? Le dan todo el material a la imprenta para que te impriman el libro. Mira qué interesante. Bueno, ¿viste? Eso no lo sabía. Eso es importantísimo también. Porque hay escritores que quieren, por ejemplo, se les terminaron los libros, ¿ves? A mí, por ejemplo... O sea, compras un libro en Europa, claro, te dan el libro para imprimirlo y vos lo podés llevar y te dan cómo lo tienes que imprimir y todo. Excelente. Estupendo. Cada vez mejor. Facilita al autor, además, el libro bajo demanda, porque el autor, por ejemplo, quiere darse a conocer. Yo, por ejemplo, quiero que historias atemporales la conozcan, no sé, en los liceos, o en Rusia, o en Rumania, como conocieron mi cuento, los libros de Cyril Brennan. Bueno, hago algunos, los mando, tengo amigos, de pronto los distribuyen, los regalan, los venden, lo que quieran. Entonces, es una forma de que el autor se da a conocer. Eso es muy importante. Muchos autores jóvenes, jovencísimos, están entrando en esto. Libros de realidad aumentada. Esto es el futuro, ¿no? Los libros de realidad aumentada cobran vidas y visualizamos a través de un teléfono. Ya me está asustando esto. Esto me da miedo. Un teléfono inteligente o una tableta. Esta tecnología permite superponer imágenes y animaciones en las páginas. Bueno. ¿Qué futuro te imaginas con respecto a los libros, Carlos? No sé, pero también hay que mencionar otros libros, como le dije recién, los audiolibros,
para personas que no son videntes, pueden acceder a la literatura de una forma muy amigable. Pero muy amigable, o sea, cálida. Pero no te poder perderte los grandes clásicos, lo que sea, la podés tener ahí. Eso para mí. Sin que alguien te lo tenga que estar leyendo, lo tenés ahí a demanda, lo podés elegir vos. Y eso, y también, por ejemplo, el braille, ¿no? Cómo se ha desarrollado el braille, que es una forma impresionante. Eso mismo, ¿no? que, bueno, excelente. Dos cosas a destacar. Y era una de las cosas que yo quería plantear. Uh-huh. Hay formas de escritura como el braille, por ejemplo, para las personas que son no videntes, pero que pueden perfectamente leer con las yemas de los dedos. La mayor parte de los libros uh-huh. están con versiones en braille. Y está el audiolibro para las personas que no pueden ver justamente y que de alguna manera o no saben leer en braille o tienen determinadas carencias motrices o, por ejemplo, están trabajando. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El audiolibro permite esa estupenda forma de saber aprender, además con una voz que tiene una inflexión, porque es la voz de un lector uh-huh. que está leyendo para ti. Y eso también es muy importante. Sí, sí, sí. Yo creo en la voz del lector, en la voz de una persona que le da inflexiones. Hay, por supuesto, lectores automáticos relativamente buenos, pero nunca será la voz de un lector. Sí, sí, yo me sonrío porque ahora existe lo de la inteligencia artificial, ¿no? De que si vos le pedís que te lo lea con una voz femenina, que sea cálida, que sea del otro, te lo lee. Ah, mirá. Te lo lee. ¿Puedo pedirle, por ejemplo, que me lo lea con la voz de Jorge Luis Borges? Capaz que sí. Y capaz que sí. Puede no sé, ser. no lo he probado. Pero he probado sobre texto, sí. Y dijo uno, hacerlo más cálido, hace esto, lo otro. Qué y te lo va leyendo. Bueno, ¿viste? Eso es una excelente herramienta. Uh-huh. La inteligencia artificial como lectora de libros para las personas que no pueden leer. Después, por ejemplo, la realidad aumentada, y ahí te decía yo, tengo miedo. El hecho de que, por ejemplo, las imágenes se puedan desplegar cuando vos leas un libro, pero puede ser interesante. El Necronomicon, imagínate leyéndotelo. El horror que salte para afuera del libro. Y que venga a Satos y venga el que cabalga en el viento a asustarme, y Tulu con todos sus tentáculos. Ya me está asustando, asustando. Pero vieron cómo la lectura continúa, uh-huh. Los libros van a continuar existiendo, los libros físicos. Existen otras formas de leer. Existen otras formas de leer con los oídos. Y eso también, leer con las yemas de los dedos. Y eso también es muy importante. Así como el hecho de utilizar las herramientas tecnológicas que hoy están tan de moda, como la inteligencia artificial, para que podamos escuchar una voz que nos esté leyendo un libro que queramos conocer, que hay tantos y tantos y tantos en este mundo en el que vivimos. Bueno, muy bien, así entonces dejamos este capítulo para viajar lejos, la verdad muy interesante, vamos a ahondar seguramente en el futuro en algún otro aspecto de Por esto, supuesto que sí. De cómo leer. Por supuesto que sí, las distintas formas de leer. Sí. Entonces, en la próxima vamos a hablar de relatos breves. ¿Qué te parece? Relatos brevísimos. Me parece muy bien. Bueno, María, gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima. Hasta la próxima, audiencia. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.